Pues bienvenidos al Olivo de la Ciudad de México. Hoy es 8 de Nisan de 5776, equivale a 16 de abril de 2016 en el calendario gregoriano romano. Ustedes ya vieron en la mañana, leyeron la porción correspondiente, los capítulos 14 y 15 del libro de Vayikra, es decir, de Levítico, donde la palabra clave es Metzorá. Y bueno, yo quiero mencionar un pequeño resumen, que la sección de Metzorá comienza a describir el proceso a través del cual o sea, el comenzar de nuevo, que es el significado de Metzorá, es purificado por el Cohen en un procedimiento especial que incluye 2 palomas, agua de un manantial, una vasija de barro, un pedazo de madera de cedro, una cinta de color púrpura y un ramo de mirto. Una casa también puede ser afectada por la zarat, es decir, lo que se conocía como lepra, a través de la aparición de manchas rojizas o verdosas en las paredes. Recordemos que ya hemos dicho que la enfermedad, toda enfermedad obedece a un proceso espiritual, tiene una causa espiritual, y obviamente que la causa espiritual de la enfermedad tiene que ver con un proceso de muerte. En este caso de la parashá de hoy, es un proceso que dura como mucho 19 días. O sea, un Cohen determina si la casa puede ser purificada o debe ser demolida. También la escritura correspondiente a hoy de la Torá se refiere a la emisión de una descarga seminal u otra en un hombre y la menstruación u otra descarga de sangre en una mujer. Indican un estado de impureza ritual que necesita un proceso de purificación a través de la inmersión en una mikvé o un baño ritual. Bueno, es el antecedente de la inmersión, de un bautismo. Tenemos ahí que la función del agua en los aspectos prácticos de la vida, en los aspectos de la pureza del pueblo, y curiosamente aparece una mikvé o un baño como parte del procedimiento de purificación de las personas. ¿Qué podemos destacar entre otras cosas? Bueno, hay un dicho muy popular que tiene una aplicación en este caso, que dice que no hay mal que por bien no venga. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? O lo han dicho, o lo han razonado en algún momento. No hay mal que por bien no venga. Es aparentemente un dicho popular, pero encierra que al mal le expone un contrabién. Proverbios 26:2 nos da una clave de este asunto. Por favor, ¿alguien quiere leerlo? Proverbios 26:2. Espero poder explicar este asunto. Quien lo tenga, por favor. Raúl. Sí. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ah, vaya, el mal no viene sin causa. Y aquí es un asunto que tenemos que saber cómo discernirlo, cómo manejarlo, porque implica situaciones muy delicadas en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra programación romántica que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, el hecho de que estemos aquí es un asunto muy peligroso. El que estemos aquí en este lugar, haciendo lo que estamos haciendo, instruyéndonos en la palabra, honrando el nombre de nuestro Padre Eterno, de Avinu Malkeinu, Adonai Eloheinu,
Eyeh Asher Eyeh, y honrando el nombre y proclamando el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Mashiach, que es Yeshua ben David, Melech HaYehudim, Melech HaMalachim, Adon Adonim, Melech Yisrael Haolam. Es decir, Yeshua, el hijo de David, rey de los judeanos, rey de reyes, señor de señores, rey de Israel y rey y emperador del universo, emperador de las naciones y del universo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Eso nos hace un blanco de acechanza del enemigo. Y todo lo que hagamos con ligereza de aquí va a tener una consecuencia. Porque no llamó a todo mundo a estar en este asunto. Nos ha llamado a nosotros para que entendamos esta responsabilidad y la asumamos, porque somos el instrumento de convocatoria para una nación que por lo menos en este continente tiene 40 millones de miembros, que la gran mayoría, inmensa mayoría todavía no sabe que son de origen judeano. Por eso, cuando yo veo que alguien trae un problema de salud, me impresiono, voy y digo, Avinu, ¿qué pasa aquí? Y lamentablemente me llegan algunos tips. Yo no digo que una radiografía, yo no estoy en ese plan de decir, no, pues, sé lo que están pensando, sé lo que está pasando con todos. No, absolutamente no. Ese no es el punto. Pero sí, el Ruach nos da una idea de por qué tenemos a veces problemas de salud. Porque todos esos problemas de salud proceden de la actitud de nuestro corazón para con Él. Y como Él no puede ser burlado, lo que nosotros podríamos ocultar acaba manifestándose en el cuerpo. ¿Sí? Oye, mi estimado, ¿por qué de la noche a la mañana ahora traes muletas? Se está manifestando su falta de rectitud. No está escrito que cuando dijo Yeshua una parábola, a ver, hagan el Señor quiso una fiesta y inviten a todos los notables. Y resulta que no pudieron. Cada quien tenía un pretexto perfecto para no asistir a la fiesta. Entonces, el Señor de la fiesta dijo, bueno, ahora vete por los cojos, los ciegos, los miserables, los tirados, los que no tienen esperanza, ve y fórzalos a entrar. O sea, los que andaban chuecos, los que no andaban muy rectamente, ve por todos esos. Ahora veámoslo al revés. ¿Por qué de repente nos resulta un dolorcito por acá y otro por acá? Caray. Los dolores generalmente están relacionados con la ira, con esos pecados ocultos, ira, hipocresía, simulación, veleidad, que necesitamos estar al día con esos vicios espirituales que amenazan la obra del Padre en nosotros. Si nosotros ocultamos cualquier cosa delante del Padre, a nivel almático, a nivel espiritual, a nivel anímico, se le va a manifestar en el cuerpo. A cualquiera de nosotros podría manifestarse. Ese en un primer plano. En otro plano hay que revisar qué hay de ataduras con nuestras maldiciones generacionales por la desobediencia de nuestros padres, que es un asunto muy incómodo. A mí no me gusta tratar esas cosas, pero lamentablemente son reales y tenemos que atenderlas, porque hijo de tigre pintito, ¿sí? O sea, a veces vemos, bueno, ¿por qué tanta iniquidad en nuestra vida? ¿Por qué no podemos estar en paz? ¿Por qué no podemos estar quietos 5 minutos? Pues porque es la inercia de ataduras, de conducta, que vienen a veces hasta de nuestros abuelos. Qué lamentable, pero la buena noticia es que Yeshua vino y con su sangre puede romper esas ataduras, y con la unción. Por eso es el ungido, porque la unción rompe el yugo. La unción del Salvador, de Yeshua, rompe el yugo de cualquier maldición generacional.
¿sí? Ok, avancemos un poquito más. Es decir, no hay mal que por bien no venga, es un dicho aparentemente popular, pero encierra que al mal le expone un contrabién. O sea, toda maldición, dice, no viene sin causa, lo acabamos de leer ahí en Proverbios 26:2. Cuando nos ocurre algo contrario al pensamiento y al deseo del Padre, contrario a la bendición, tenemos que inmediatamente, en lugar de lamentarnos por la situación, dice en Jeremías, no te lamentes por tu situación, lamentate por tu pecado. O sea, tenemos que ver dónde está la falla para corregirla, para arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar, y Yeshua lo expuso de una manera muy fácil. Vinieron los religiosos a decir que es difícil. No es cierto. Yeshua dijo, judaicos, pueblo mío, así no es, cambien su manera de pensar. Y puso cantidad de parábolas para describir lo que era el reino de los cielos en la tierra, porque el reino de los cielos es como un tesoro escondido, porque el reino de los cielos es como esto, es como aquello, y siempre puso la forma de enseñarnos los paralelos del reino, para que nosotros entendamos fácilmente que arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Cuando nosotros más nos aferramos a nuestra cultura familiar, pues más acentuamos la maldición, porque, no, yo soy de tal religión porque es la religión de mis padres. Bueno, pues entonces prepárate para tener el destino de tus padres. Es que yo no puedo dejar este partido porque así me lo inculcó mi padre y su papá fueron los fundadores. Bueno, entonces prepárate a la miseria que espera a quienes ponen su fe en algo así, ¿sí? Y así por muchas cosas. O sea, nuestros apegos culturales muchas veces traen maldición en sí mismo, ataduras. Y una de las cosas que estamos haciendo en el Olivo es comprender ese asunto. Alguien, por favor, pase aquí a leer con voz de hombre o con voz de mujer muy fuerte Isaías 58 en Reina Valera. Bueno, podemos en primer lugar identificar la trampa que se dieron cuenta que Chuy ahorita, cuando estaba leyendo, de repente ya terminó la lectura, pero el capítulo no se había terminado porque hay una interrupción ahí, un subtítulo sobre la observancia del día de reposo. Pero qué curioso, ¿cuál es el efecto que causa? Yo dije, a ver, leamos Isaías 58, y ya se iba a ir a su asiento porque ya había terminado, y faltaban 2 versículos que son la clave de toda la bendición. O sea, es importante lo primero que se menciona en el capítulo, soltar las cargas de opresión. ¿Qué es una carga de opresión? Algo que nos está haciendo daño. Claro, algo que nos hace daño. Que no lo podemos. Pero es algo que nosotros hacemos pagados de sí mismos. O sea, es nuestra voluntad metida en quién sabe qué, en algo que el Padre no te mandó a hacer. Son los compromisos, por ejemplo, son los compromisos gratuitos en los que participamos, y que el Padre simple y sencillamente no nos mandó ponernos esos yugos, una carga de opresión. Es que me inscribí con el club de señoras de la cuadra porque vamos a hacer no sé qué y no sé cuánto y no sé qué más, y ya te bloquearon en la obra del Padre, en tu crecimiento. Es que me llegó una carta de tal partido, de tal cosa, y pues dice bien bonito, y pues yo ¿cómo les voy a decir que no? ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es meternos a una carga de opresión que no nos mandaron. O sea, estar metidos en cosas gratuitamente por una alcahuetería personal propia, ¿sí?, que no tiene objetivo en la obra del Padre en nosotros.
¿sí? Es que vinieron las damas voluntarias o que vino mi vecino, que porque van a hacer no sé qué cosa, y ya nos enrolamos en algo que no. Y el Ruach siempre nos lo advierte, nos pone una inquietud en el corazón, decir, no te enredes en las cosas de la vida, en los afanes superficiales de la vida. O sea, busque cada quien lo suyo, en el sentido de agradar al Padre. O sea, no lo suyo en cuanto a nuestro propio egoísmo, a nuestra propia manera de ver la vida, sino busquemos cada quien nuestro lugar en el espectro de la obra del Padre a la que fuimos llamados, a lo que fue llamada la persona. ¿Vale? Me explico. Isaías 58 nos da un panorama. Ahí tiene una palabra muy religiosa. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Pero la palabra correcta, la palabra original en el hebreo es la verdadera consagración. ¿Cuál es la verdadera consagración? ¿Sí? ¿Cuál es la consagración emet? ¿Y qué es una consagración? Pues una consagración es una dedicación muy específica, muy formal y muy seria para algo que no puede ser distraído para otra cosa. Por eso está escrito en uno de los salmos: no toquéis a mis ungidos. Ahí la connotación es: no toquéis a mis escogidos, a mis consagrados, a mis selectos, a mis seleccionados. Eso es una consagración, de que fuimos llamados para ser escogidos. Dice, muchos son llamados y pocos los seleccionados. Entonces, ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿Cuál es la verdadera consagración? Es lo que dice de Isaías 58. Para que se nos quiten esas manchas de la vida que de repente nos aparecen por desobedientes. Lo que la Torá habla como la lepra, como que aparecía de repente, como una señal de maldición, que había que purificarse de ello. Bueno, Isaías 58 nos lo pinta mucho más claro, mucho más específico. Es decir, ¿cuál es el verdadero proceso de consagración? Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Y qué son las ligaduras de impiedad? Todo aquello que nos arroba, toda aquella proclividad que nos llama a estar ligados a ello. ¿Sí? Ustedes han conocido personas que no pueden dejar de ver su televisión. O ustedes conocen personas que si no van al partido, si no ven el partido, se desmayan, se deshacen, o sea, a X juego. Es una ligadura de impiedad. O sea, una vez en cierto lugar programaron una reunión, me avisaron, no, es que cambiamos la hora de la reunión, una reunión de naturaleza sociológica, política, qué sé yo. Cambiamos la reunión porque todas las señoras no pueden dejar de ver su novela. Esta es la hora de la novela. ¿Cómo va a ser una reunión? Ligaduras de impiedad. ¿Y qué hay en esos eventos? ¿Qué hay en un juego? Pues hay emoción, hay pasión. O sea, es una válvula de escape, pero al mismo tiempo es una esclavitud. Yo no digo que el juego sea malo en sí, o que ser aficionado a tal o cual juego sea malo. No. Pero sí hay un límite. Cuando ya el juego te domina, entonces tienes un serio problema de ligadura de impiedad. Cuando ya te domina la televisión, ya tienes un serio problema de ligadura de impiedad. ¿Y qué es lo que publica la televisión? Pasiones desordenadas, toda la inmundicia que se contrapone a la Torá o a la vida de un selecto, de un santo. La palabra santo a mí no me gusta mucho, porque es muy poética, muy religiosa. Pero bueno, está escrito, sed santos porque yo soy santo.
¿sí? Santos seréis porque santo soy yo. O sea, lo que está diciendo en español, porque eso está en cristiañol, pero en español dice, sean selectos, como yo soy selecto. Sean selectos como yo soy seleccionador. Sean apartados de las pasiones, vaya. Desatar las ligaduras de impiedad. Dice, ¿cuál es el proceso de la santificación? El proceso de selección. Isaías 58. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Sí? Esas proclividades pasionales, en el Nuevo Testamento lo dice, que no anden en pasiones desordenadas. Y dice, no anden en pasiones juveniles, incluso. Lo pone con ese ejemplo. De que los jóvenes por naturaleza, un jovencito 13, 14, 15, 20 años, pues es movido por su pasión por la vida, porque está como el botón de la flor que está floreciendo, valga la redundancia. Bueno, tiene que llegar el momento en que ese jovencito, cuando mucho a los 25 años, diga, ah, caray, ya me desenrollé, como dijo una niña allá en mi pueblo. Ya. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando cumplí, ahora sí, como dijo Oscar hace rato, a nivel de testimonio, no de presunción. Cuando cumplí 26 años, me acuerdo que fue el día más triste de mi vida. En el 92. Dije, ¿cómo que cumplí 26 años? Pues yo quería tener siempre 25. O sea, yo sentí que el Ruach me dijo, bueno, ya. A los 25 ya se acabó la juventud. O sea, se acabó ese joven aventurero y alegre que iba y para allá y para acá y todo era diversión. Ahora sí que, como dice una canción, todo fue diversión al correr bajo del sol. ¿Sí? Y bueno, yo me recuerdo que dije, ah caray, ya cumplí 26 años, ya no tengo 25 y nunca jamás voy a tener 25. Entonces de aquí en adelante la cosa tiene que ir de otro modo. Pero como yo tuve escasos, digamos, incentivos de instrucción, aunque también tuve muchos ejemplos buenos, pero así, digamos, en la cultura en la que yo estaba, que era una cultura de inobservancia, aunque había principios, a los 25 años empecé a cometer los errores más terribles de mi vida, porque se da uno cuenta que cuando no eres enseñado, cuando tus papás no están tan cercanos, aunque en el caso de mi mamá era muy cercana, pero la pasaba 12 horas trabajando en la tienda para sostener a una familia grande, numerosa que éramos, ella era viuda, pero entre los 25 y los 35 yo creo que hice los errores más tristes de mi vida, y ya siendo creyente. Yo creo que si no hubiese sido creyente, no hubiera pasado de los 35 años en la tierra. Pero gracias a nuestro Padre y por su misericordia, y por su instrucción, y por la gracia para levantarnos y restaurarnos. Por eso hace rato dije, bienvenidos al Olivo. Somos lo pusimos ahí en YouTube como una sala de audiencia universitaria y laica opinión. Pero en términos más humanos, podemos decir que es el club de los fracasados. Para desfracasarnos, para que Yeshua nos desfracase. A cada uno en su ámbito, en su nivel. ¿Sí? Nos tiene que cambiar hasta el modito de andar aquí. Y fíjense que cuando alguien se resiste, cuando nos resistimos al trabajo que el Ruach está haciendo en nosotros, se le empieza a complicar la vida, así de fácil, se nos empieza a complicar la vida. En este mundo y en esta ciudad hay muchos charlatanes, en cada esquina hay un charlatán diciendo cosas y haciendo grupos, qué sé yo, y hacemos bien en rechazar a los charlatanes, pero cuidado cuando nos topamos con la obra genuina del Ruach, porque
Por una parte, el Ruach es como un sargento. Hay un amigo de Tampico, siempre dice el sargento Ruach, y el sargento Ruach porque él tenía una vida religiosa muy cómoda y de repente cuando entró a colaborar en esta visión, se le empezó a complicar la vida. Por una parte, el Ruach, aquí sí es un sargento, ¿sí? Nos trae marcando el paso, y cuando no hacemos caso por un oído, nos empieza a ilustrar nuestra situación a través de la realidad y de las circunstancias, incluyendo la enfermedad y los malestares. Eso es por un lado, pero por otro, el diablo no te perdona que lo perdones. O sea, cuando estamos ignorantes de conceptos, de procedimientos de nuestro Padre Eterno, la gracia nos protege, pero cuando ya sabemos algo más, entonces el Ruach nos empieza a exigir más entrenamiento, como el soldado que está en entrenamiento y que tiene un poquito más de condición y le exige más. Primero lo pone a correr 2 kilómetros, después lo va a poner 4 y luego 8 y así por el estilo. Entonces nosotros ya aquí, cuando oímos lo que oímos, cuando aprendemos lo que estamos aprendiendo, ya no podemos salir de aquí como si nada, a vivir una vida indolente, es decir, sin responsabilidad de lo que estamos aprendiendo, porque está escrito en Jeremías: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Adonai. Indolente significa con falta de deber o de cuidado. O sea, de aquí en adelante, el que tenía un proyecto de vida propio, si ya se encontró con Yeshua, se le acabó. Se le acabó. ¿Sí? El peor negocio que puede usted hacer en la vida es encontrarse con Yeshua, porque le va a echar a perder la vida. Como está escrito, si el grano de trigo no cae y muere, si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, pero si cae y muere, entonces lleva mucho fruto. ¿Sí? Si usted quiere tener una vida religiosa, aquí vinieron unas madre e hija hace un poco más de un año, pues venían vestidas así de jasídicas, y empezaron de repente a sugerir cosas. Oiga, le queremos sugerir esto, mire, traemos esta propuesta para que todas las mujeres se pongan un sombrero así, para que se pongan un atuendo así, y para que los hombres se vistan así, y nosotros podemos cooperar, si quieren, comprar todas las kipás y comprar todos los velos para las mujeres y todo. Y a mí me tuve que sentarme en la mesa y decir, a ver, perdón, ¿por qué? Dice, bueno, es que esto debe ser así según que, es que nosotros venimos de una congregación mesiánica, pues es que nosotros no somos mesiánicos. Bueno, pero como algo de judaísmo, no, tampoco estamos haciendo judaísmo. ¿Sí? No podemos caer en reglas de hombres, o en protocolos muy respetables, pero que tienen otro espacio y otro estilo de vida así religiosa. Nosotros no estamos aquí para desarrollar una vida religiosa. Eso es muy fácil hacerlo, y para eso ya existen muchas instituciones bien habidas, ¿sí? Instituciones bien habidas que, si usted lo que quiere es ponerse un atuendo judaico, bueno, pues hay sinagogas, vaya y solicite su inscripción y ya. Aquí estamos para desarrollar la vida del fruto del primogénito de entre los muertos, que murió por nosotros, que nos dio vida eterna, no como una cosa teórica para ver cuándo, sino que en el momento que le recibimos su simiente, la simiente incorruptible, y esa simiente tiene todo lo que vamos a llegar a ser, una naturaleza eterna, para desarrollar fruto eterno desde aquí y ahora. Y todo comienza con
Romanos 12, 1 y 2, qué curioso, el rabino más excelente que ha existido después de Yeshua, Saulo de Tarso, yo no había visto a ningún rabino con esa habilidad del Ruach resumir la Torah en 2 versículos, Romanos 12, 1 y Romanos 12, 2. Eso es toda la Torah. La Torah tiene varias secciones. La parte ceremonial, la parte ética, la parte social, la parte productiva. Bueno, en la parte ética, digamos, que tiene que ver con la conducta de los creyentes, todo eso está resumido en Romanos 12, 1 y 2. A ver, Heriberto, por favor, lee Romanos 12, 1, pero ven acá, por favor, acá. Gracias. Acá con una voz muy fuerte para que te lo capten. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias. Por lo tanto, paisanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es nuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. Amén. Esos 2 versículos contienen toda la Torah. Digo, qué bueno estudiar la Torah minuciosamente, pero nos lleva a esta conclusión que dice Saulo, ¿sí? No ignoren su culto racional, que es la sujeción del cuerpo, presentar su cuerpo como sacrificio vivo delante del Padre. Por eso Oscar, cuando dijo hay que hacer un esfuerzo, claro, hay un mínimo de rigor en sujetar el cuerpo, de que no se le vayan los ojos en la tele o en cierto tipo de imágenes en los cines o en las películas, en el cine o en la misma televisión, o en las revistas de las calles, en los puestos de revistas, conlleva un rigor mínimo, es decir, no, ¿sí? En el caso de los varones, cuando pasa una varona guapa, pues qué bonita, y voltearse. Nos dieron una bisagra movible así en el cuello que podemos voltear para otra parte, ¿sí? Obviamente lleva un rigor mínimo. Y en todo tipo de pasiones, no, es que quiero 3 hamburguesas, momento, o sea, con una tienes, ya es muy noche, o sea, me explico. Toda esa proclividad está ordenado, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo delante del Padre, por las misericordias de Adonai. Y ahí está diciendo el remedio. Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo como en obediencia, como sacrificio vivo delante del Padre, obtenemos misericordia automáticamente. Ahí lo dice en el mismo versículo. ¿Y qué significa misericordia? Todo lo que la misericordia engloba: fortaleza, paz, bienestar, tranquilidad, seguridad, todas las virtudes que vienen en la misericordia. Y luego dice el siguiente versículo: no os conforméis a este siglo. O sea, no se conformen a los modos del mundo, sino transformaos. Transformaos es una acción y un efecto de no quedarse en la misma forma, de no pensar de la misma forma y de no obedecer la misma forma del mundo que el mundo propone. El mundo, su propaganda, su comercialización, lanza, digamos, modelos para conformar a la gente. Es que los guapos y las guapas usan tal loción o tal shampoo, y es tanto el bombardeo que acabamos mordiendo el anzuelo y haciendo la voluntad del comerciante.
¿Sí me explico? Bueno, Yeshua está diciendo, no se conformen a eso, no se dejen atrapar por los modelos del mundo. No, es que tal líder dijo esta cosa, ¿no? Que cuando yo era niño, la solución somos todos. ¿Sí? La solución somos todos. Y aparecían unas letras como de 1 metro en todas las paredes en la campaña de José López Portillo. Todos, así, todos. No, pues todo el mundo, oye, la solución somos todos. ¿Sí? Y la triste realidad es que la corrupción somos todos. ¿Me explico? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la reforma. O sea, renovación quiere decir reformar, o sea, quitar esta forma y poner la otra. Salmos 23:3, me guiará por modelos de vida justos. Lo que pusieron ahí muy poético, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, lo que está diciendo, Él me guía por formas, por modelos de vida que son apropiados a la vida. De ahí deducimos que el Padre Eterno para todo tiene un modelo, para todo tiene un modelo, un procedimiento específico y un modelo específico. Estábamos en que no hay mal que por bien no venga, que es aparentemente un dicho popular, pero encierra que al mal le expone un contrabién. Vaya, ¿qué es eso? O sea, fíjense cómo el otro sabe cómo arrobarnos, ¿verdad? Que yo con esa canción me voy 40 años atrás de la vida. ¿Sí? Pero bueno, ya se acabó la canción. ¿Cómo podemos aclarar ese asunto de que el dicho de que no hay mal que por bien no venga encierra que al mal le expone un contrabién? Ok, escucha bien lo que voy a decir. Esta es una regla de la Torah. De hecho, Saulo enseñó sobre esto cuando dice que por la Torah, o sea, por la ley, fue dado a conocer el pecado, y que no hay pecado sin una ley, y no hay pena sin una ley. ¿Sí? Es decir, todo pecado es una transgresión de algo que en sí no es pecado. Todo pecado es una transgresión de algo que en sí no es pecado. La Torah lo que nos pone es, al darnos a conocer el pecado, ¿cómo nos da a conocer el pecado? O la transgresión, o una violación a la Torah. ¿Qué es la Torah? Pues es un código de instrucciones. Y esas instrucciones siempre ponen un límite a una conducta o a algo que se hace o no se hace. La Torah lo que dice, hasta aquí ya no, o hasta aquí, después de aquí no pases más esta línea, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo clásico, no matarás. El contexto es no asesinarás, porque si no, no podríamos matar a los animales que comemos. Pero el contexto es no asesinarás. ¿Y qué es asesinar? Quitarle la vida, privar de la vida a alguien, obviamente. Bueno, pero eso es el hecho positivo. Pero ¿de dónde sale asesinar? Yeshua lo dijo, porque del corazón malvado, salen los hurtos, los homicidios, etcétera, etcétera. Pero, ok, un poquito más enfocado. Asesinar es una proyección de odio, de coraje, de ira, de contienda, ¿sí? Y el odio, el coraje, la ira, la contienda, la cólera, el exaltarse del ánimo, pues es un potencial humano, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Y el Creador también se enoja, el Creador se entristece, el Creador se indigna, y nosotros también. Por eso Saulo dijo, airaos, pero no pequéis.
bueno, siempre digo que Saulo, uno de los escritores del Nuevo Testamento, a veces es Simón Kefa, a veces es Santiago, Jacob, pero está escrito en el Nuevo Testamento: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y a veces leyendo eso así aparentemente puede uno decir, bueno, yo me puedo enojar con quien sea hasta las 6 de la tarde, tengo permiso de hacerlo. Bueno, pues suena técnico. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero lo que está diciendo es que podemos expresar nuestra ira, pero no cruzar el límite. Todo tiene un límite. ¿Cuál es el límite? No asesinarás. ¿Sí? De repente nos estamos discutiendo con alguien y digo, ay, yo quisiera retorcerle el pescuezo a este amigo para ver si así entiende. Bueno, eso es exactamente lo que nos está diciendo. Enójate, pero no vayas más allá. Otra forma de asesinar no solamente es físicamente, es difamando al prójimo. Empezar a regar una crítica contra la persona de nuestro prójimo, contra quien nos enojamos. Eso también es asesinar, porque estamos atentando contra la personalidad de alguien. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Fulanito así, y así, y así, y así, y así, y así. O sea, no quiere decir que no tengamos que analizar situaciones para, digamos, ubicar cosas de la convivencia cotidiana, pero sin atentar contra los atributos del prójimo, que son también los atributos del Creador: dignidad, integridad, identidad, libertad. ¿Me explico? Tenemos que ser muy objetivos. O sea, la Torah lo enseña. Si hay una fruta podrida, apártala de las demás. Pero dice, y si puedes, quítale lo podrido y cómetelo el resto. ¿Sí? Ok, así tenemos amigos también nosotros. De repente, ay, este amigo, híjole, cómo nos contamina la reunión. Pero bueno, podemos apartarlo por un ratito y si puedo le quito esa parte. Y veo la parte buena y esa sí la digiero, esa sí en el ámbito de la convivencia. En Jeremías está enseñado ese principio. Si... ¿Cómo lo expresa? Jeremías 15. Si entre sacares lo preciado de lo vil, serás como mi boca. A veces, de repente llega a mis manos un libro. A mí no me gusta cargar en la calle nada. Ahorita me viene. A veces lo hago por responsabilidad. Pero en el Shabbat, menos. Cargar un portafolio, cargar cualquier cosa. Yo procuro andar en el Shabbat lo más ligero posible. Y todas las semanas, si tengo que llevar el portafolio, lo llevo. Pero no me gusta cargar nada. Y a alguien se le ocurre regalarme un libro que lo tengo que cargar de aquí a mi casa. Bueno, ahorita en algún cesto lo voy a poner ahí. Pues quién sabe qué será esto. A lo mejor este libro le estorbaba en su casa y lo que se le ocurrió fue traérmelo a mí. ¿Para qué lo quiero? Pero de repente el Ruach me dice... No, espérate, tranquilo. Digo, amigo, ¿qué voy a aprender yo de Cuauhtémoc Cárdenas y de Salvador Nava Calvillo? De toda esta bola yo los conozco en persona, pues. El que no cojea, usa muletas. Pero bueno, está bien. Pero llego ahí al VIX y empiezo a verlo. Caray. Gracias, porque a pesar de que yo conozco a estas personas, que son los salvadores, son los redentores del país por no sé cuántos años, y que en ese proceso de redención en el que le han querido ayudar al país, se han quedado con el país, ¿sí? Algunos de ellos, sin embargo, caray, el Ruach, si entre lo vil, entre sacar es lo preciado, gracias, amigo. Entonces, este libro tú le pusiste a esa persona que me lo obsequiara. Gracias. Le pongo a hacer notas. Gracias, Padre bendito. Y ahora sí, ya. Acabó. Como decía. ¿Me explico? Entonces, retomando, todo pecado
es una transgresión de algo que en sí no es pecado. Otro ejemplo, la cuestión de la sexualidad. La sexualidad es parte de nuestra naturaleza y de nuestra creación, y tiene su lugar y su importancia, ¿sí? Lo que pasa es que el Padre dio un orden para ello, y dentro del orden es una bendición, pero fuera del orden es pecado y trae maldición. Las consecuencias del pecado es muerte, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la Torah la regula: no cometerás adulterio. Ese es el límite. O sea, tu sexualidad es para el matrimonio, es para un modelo, la familia, etcétera. Y ahí es donde la sexualidad es una bendición, pero fuera del matrimonio es una maldición, porque va a provocar mucho dolor. Los hijos fuera del matrimonio, ¿qué herencia van a tener? ¿Qué futuro les va a esperar? Y no se diga de todas las cuestiones, consecuencias de la fornicación, enfermedades, muerte. La sexualidad fuera del orden es panteón, cárcel, hospital. Cualquier cosa fuera del orden, panteón, cárcel, hospital. Vaya que necesitamos un salvador, ¿verdad? ¿Se comprende? Todo pecado es una transgresión de algo que en sí no es pecado. Fuimos creados como seres sexuados para que esa sexualidad sea un medio de reproducción y además un medio de recreación de nuestra humanidad, de nuestro aspecto humano. ¿Qué mayor recreación o qué mayor aspecto recreativo del hombre y la mujer que la sexualidad? Dentro del matrimonio es una bendición, porque es el orden. Fuera del matrimonio, maldición, dolor, enfermedad, muerte, hospital, panteón. Entonces, acá bendición, acá pecado. Y la Torah le pone límite. Acá es bendición, acá es pecado. En obediencia a bendición, te provoca bendición, fructificad, multiplicaos. Y fructificad se refiere a tener un ámbito de bendición general. Fuera del orden, fracaso tras fracaso tras fracaso, hasta que seas destruido, dice ahí en Deuteronomio 28 y Levítico 26. Lo mismo la ira, para no dejar eso así tan ambiguo. ¿Para qué necesito ira? La ira es un potencial. No, pues para prevalecer en esto, ¿sí? Pero si quiero andar haciéndome el valiente, enojándome a lo tonto y proyectando mi odio contra la gente o contra la vida, contra las circunstancias, pues ¿qué cosa es eso? Necesitamos ese potencial de odio, de ira, para podernos levantar a las 6:30 de la mañana y poder conseguir metas, para poder ser puntuales, para ser reconocidos como gente de carácter, que logra objetivos. Es el mismo potencial de la ira, pero enfocado en la bendición. Esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Porque tenemos la capacidad de esforzarnos, está en nuestra creación. Pero, me hizo enojar, todo mi esfuerzo lo dirijo a él y lo asesino. Ya se convirtió en pecado, pero es el mismo potencial, el potencial humano directo de la creación de nuestro Padre Eterno. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Ahora, a toda bendición antecede una causa eficiente. ¿Qué es eso? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai, tú el oír, esto voy a hacer para ti, donde dice, esto te vendrá. Entonces, las bendiciones no son así como generación espontánea, de que hoy al Padre Eterno le dio la gana bendecirnos y nos bendijo. No, Él ya nos bendijo. Dice, aquí pongo delante de vosotros las leyes de la vida y del bien,
las leyes de la muerte y del mal. Escoge la vida para que vivas. Entonces, si yo obedezco las leyes de la vida, dice esto voy a hacer para ti, todo se me empieza a acomodar. Se me empiezan a acomodar mis circunstancias. Lo que no podemos hacer nosotros, Él sí lo puede hacer. Pero ¿por qué traemos el mundo atravesado y el día volteado y toda la cosa? Porque no estamos bajo el enfoque del Padre y vienen las consecuencias. ¿Sí? La mikveh, o sea, el lavado ritual en un baño, ya ven ustedes que desde la época de la Torah siempre ha sido una señal de nuevo comienzo. Esa es la palabra clave de la parashá de hoy. Comenzar de nuevo. Metzorá. ¿Sí? Por eso es el Shabbat. Es el cumplimiento del ciclo de los 7 días, de los 6 días. El séptimo día yo me rindo, descargo mis afanes, descargo todo lo que acumulé en la semana, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que nos rodea, y es hacer un espacio donde leímos hace rato en Isaías 58 sobre la observancia del Shabbat, ¿sí? Que Chuy, sin darse cuenta, y yo esperaba eso, honestamente, y dije, va a parar en donde le pusieron la pausa a los editores, porque esas ediciones las hicieron hechiceros que dicen que son cristianos, y que al quitar el Shabbat de los ojos de los creyentes, como quitar otras cosas, el nombre de nuestro Salvador, el nombre de nuestro Padre, y al sustituir eso por otros principios, pues la bendición simple y sencillamente no llega. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si no conocemos cómo está mandado el asunto, ¿cómo vamos a obedecerlo? Entonces, el Shabbat tiene una importancia tremenda en el progreso de los creyentes. Si usted quiere ser un buen cristiano y sobrevivir, pues está bien, usted puede ignorar el Shabbat. Pero si usted quiere ser un creyente bendecido con la bendición prometida al pueblo judeano, entonces tiene que enterarse que el Shabbat es el principio básico de administración. En el Shabbat es ponerle pausa a todos los afanes, entrar al estudio de la Torah, no como una cosa religiosa, sino como quien obedece lo que Yeshua dijo. Escudriñen las Escrituras porque en ellas se aprende sobre la vida eterna y en ellas se aprende sobre quién soy yo. Escudriñad las Escrituras. Y como Yeshua está en usted, si usted en el Shabbat alimenta con la Torah, su hombre interior está alimentando al Mashiach que hay en usted, y por eso va a ser fortalecido, y todo lo demás lo va a acomodar el Padre Eterno para que usted viva en un progreso progresivo, valga la expresión, ¿sí? Porque a eso fuimos llamados, a una vida de crecimiento, y el crecimiento es un orden progresivo. Yo no puedo ser el mismo la semana pasada que esta semana, no puedo ser el mismo ayer que hoy. El único que es el mismo ayer, hoy y siempre es Yeshua. Él no tiene pasado ni futuro, Él es eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero nosotros sí, porque tenemos una vida transitoria en la tierra, que nos hemos concatenado en la redención con Yeshua, y Yeshua nos lleva de la mano, pero Él para eso estableció sus modelos, como dice el Salmo 23:3. Me guiará por modelos de vida justos, o sea, apropiados. Justo quiere decir que es exactamente lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, está diciendo, ¿cómo hago para desarrollar esa vida de un hombre bendecido, una mujer bendecida? Y además ser bendición a los demás. ¿Cómo hago? Isaías 58, lo que leímos hace un rato. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, es decir, los compromisos inútiles, los compromisos que no son
no tienen objetividad en Yeshua. Y dice, quitarnos de hablar vanidad, de anhelar y venerar el Shabbat y, entre otras cosas, quitar el dedo amenazador, estar nada más con rencores y me volvieron, me tornaron. O sea, cuando nos metemos a mártires, estamos diciendo que nosotros somos el centro del universo y el único mártir es Yeshua. Él sí fue más que un mártir, pagó por nosotros. Cuando nos metemos a víctimas, pues estamos culpando a todos los demás que tienen la misma naturaleza y los mismos pecados a veces que nosotros. Entonces Yeshua vino para decir, a ver, ya párenle a eso, a su complejo de víctima. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la kavod del Creador, de la gloria del Creador. ¿Sí? Y todos a una se hicieron inútiles. Tú cuando leí eso dije, ay, yo pensé que yo era una víctima. No, no lo somos. Somos más que un milagro, somos la misericordia expresada. Tenemos la oportunidad de conocer a nuestro Creador. Y además la oportunidad de conocer este mundo así de ingrato como es. Pero además tenemos la oportunidad de transformar nuestro mundo por el que vive en nosotros, no porque nosotros seamos muy talentosos o muy buenas personas, sino porque el que en nosotros está, Yeshua, Él es el santo, Él es el poderoso, Él es el sabio, Él es el redentor, Él es el que justifica y Él es nuestra santificación también. Vamos a ver esas escrituras. A ver, por favor, Jesús, Mateo 3:16, la que sigue, Heriberto, Juan 5:4, Heriberto. ¿Alguna dama quiere participar? ¿Sí? Efesios 5:26. ¿Quién más? Que levante la mano. 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5. Raúl, Apocalipsis 21:6. Juan, Rogelio, Proverbios 24:16. Mateo 3:16 dice así: y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Ruach HaKodesh, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Gracias. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de aquella enfermedad que tuviera. Sí, gracias. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gracias. Segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5. Bueno, mientras lee la otra, ¿no? Apocalipsis 21. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alef y la Tab, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Segunda de Pedro 3:5. Nos falta. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. La Amén. tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Gracias, Gaby. Proverbios 24:16. Por cuanto cae 7 veces y se levanta de nuevo, pero el inicuo tambalea ante la adversidad. Ok. A ver, hay una otra escritura. ¿Quién la tiene? Juan 4:14. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Ok, Amén. gracias. En cuanto a Proverbios nos adelantamos un poquito, pero qué bueno que lo leímos. Miren, decíamos que en la parashá se enseña sobre el baño ritual para la purificación, pero curiosamente es el mismo principio de arrepentimiento, es para empezar de nuevo, era para purificación. De hecho, cuando Yohanan el bautizador, el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, que anuncia al Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, dijo: he ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él estaba bautizando, dice: bautícense para arrepentimiento, como una forma simbólica de todas las manchas del pecado que cada quien sabía que podía tener. Y el bautismo adquiere, o la inmersión en el agua, y adquiere una calidad de símbolo en el testimonio del creyente que se arrepiente por el anuncio de redención y de salvación y de arrepentimiento que trajo Yeshua. ¿Sí? Ok, eso quise acreditar en parte, pero el agua no solo purifica y ayuda a la limpieza, sino que también hace una reacción que es simbólica de despertamiento, o sea, de despertarnos a otra realidad. ¿Qué pasa cuando alguien está dormido y le echan agua? Bueno, y aunque esté despierto, ¿no? ¿Qué pasa si vamos en la calle y alguien nos echa un cubetazo de agua? Hay una reacción. Y como que el tiempo se detiene y queremos recuperar ese momento a otra normalidad. Bueno, curiosamente, eso del baño ritual de la Torah, luego como presenta el arrepentimiento Yohanan el Bautista, y curiosamente después se queda como parte del testimonio de los nuevos creyentes, de los que se convierten a Yeshua. ¿Sí? ¿Por qué nuestra resistencia a esos cambios? ¿Por qué nuestra resistencia a un nuevo comienzo? Por las ataduras de las que habla Isaías 58. ¿Sí? O sea, tenemos que salir de las ataduras necesariamente para poder crecer. No se puede disfrutar de una vida bendecida si no estamos consagrados, es decir, si no estamos dedicados, si no estamos seleccionados, quitando de nuestra vida todas las ataduras, las cargas de opresión, las ligaduras de impiedad y todo lo que significa iniquidad. Hace algunas semanas decíamos aquí cuál es la naturaleza de nuestro Padre Eterno y de su obra, y lo volvemos a repetir: el Salmo de Moisés. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, porque Él es un creador de revelación, de emet, de realeza, dice, y sin iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Pues eso es la colección de todas las malas costumbres, de todas las herencias y de todas las ataduras que todavía nosotros manifestamos. Eso es iniquidad. ¿Sí? Todo lo que nos conecta con el pecado y con la rebelión. Por eso dice Jeremías: paraos en los caminos y anunciad a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Sí? Perdón, ese es en Isaías 58. Pero dice: mirad las sendas antiguas y ved cuál es el camino. Ese sí es Jeremías. Dice: vean cuál es el camino y anden por él. Pero luego dice ahí en ese mismo versículo: pero dijeron, pues no andaremos. O sea, hay una actitud de rebelión al Creador. Esa
es una ligadura de impiedad, eso es iniquidad, es nuestra iniquidad. ¿Cómo se manifiesta? Rebelión, pecado, proclividad, pasiones, etc. Ahora, vino Yeshua y le dice a Nicodemo, en Juan 3:5, el que no naciere del agua y del ruaj no puede entrar en el reino del Creador. ¿Y qué es eso del agua? El que no naciere del agua. O sea, ya vimos que la tierra misma subsiste por el agua y emergió del agua. Eso es lo que describe Shimon Keifa. Y Yeshua hace una analogía aquí con el agua. Otra vez el agua. ¿Qué es el agua? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra del Creador es como agua. Es nuestra agua. Es lo que Yeshua dice. Cualquiera que beba de este pozo, le dijo a la samaritana, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Oh Padre bendito, porque no hay para mí bien fuera de ti. Eso es cuando solamente queremos el agua de Él, su palabra. Ayer cuando estábamos aquí orando en Kabbalah Shabbat, vino ese salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Creador mío, el alma mía. Porque su palabra es la que nos limpia y es la que nos refresca, incluso nos refresca la memoria, nos redarguye, y solamente su palabra, que es como un agua, el agua H2O es solamente una analogía del agua del cielo, que es Yeshua, que es la que trae Yeshua, y que además leímos en Apocalipsis que en el cielo hay una fuente de agua viva, que es la que imparte Yeshua, es su palabra. Andar aquí sin la palabra del Padre, es decir, sin orar, sin leer la palabra, sin adorar, sin alabar, es como, se torna la vida como insaciable, como que falta algo, como que estamos secos, como en un desierto. Pero llegamos a nuestra habitación, llegamos con nuestros amigos a orar y salimos satisfechos, como si hubiésemos estado en el agua. ¿Quién ha ido a una alberca, a un manantial, a un arroyo y lo fresco que se siente uno cuando ya después de un rato que estuvo ahí? Bueno, así se siente una fortaleza de estar en el agua del cielo, que es la que imparte Yeshua a través de la oración y la comunión con Él. El que no naciere del agua y del ruaj no puede entrar en el reino del Creador. O sea, el bautismo en agua físico solamente es la representación simbólica de que fuimos inmersos en el ruaj y que fuimos limpios y fuimos a sed, y además se nos dio una nueva naturaleza, como está escrito en segunda carta de Shimon Keifa en el capítulo 1, que fuimos participantes de la naturaleza eterna. Ok, vamos a analizar un poquito el aspecto de la caída de Saúl, el rey Saúl. Miren, nuestra relación con el Padre es fácil, pero nosotros a veces la hacemos difícil porque nos resistimos a abandonar lo que Isaías 58 denuncia de nuestra vida en la iniquidad, porque queremos quedar bien con el mundo y quedar bien con el Padre. Eso no es posible. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra el Creador? Eso es una advertencia muy seria para nosotros. Yo he visto amigos de un día para otro manifestar males, maldiciones, y a veces tristemente no les puedo decir lo que veo en lo espiritual, porque por considerar las circunstancias. Cuando me dan una mala noticia, oye, estoy lesionado por esto y esto, yo dije, lamentablemente yo ya sabía,
que algo así iba a suceder, porque a eso nos exponemos cuando desobedecemos. Oye, que tal amigo está enfermo, tal amigo tiene este problema, tal amigo, y lamentablemente a veces yo sé cuál es la razón, pero me la tengo que callar, porque a veces lo que decimos aquí, cuando es desdeñado, ya no queda más por hacer. Ya lo que sigue es la disciplina del sargento Ruach. Y a veces él retira tantito la protección y viene el otro y nos podría pegar cuando somos desobedientes. Por eso está escrito, no os engañéis, el Creador no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Yo quisiera saber estas preguntas me las encuentro con amigos, con creyentes. Yo quisiera saber cuál es la voluntad del Padre. Sí, bueno, pues ahorita te la enseño. Levítico 26, Deuteronomio 28. Aquí está. ¿Me estás diciendo que yo soy un pecador y un desobediente? No, yo no te estoy diciendo eso. Te lo está diciendo el Padre. Y Él no se equivoca, ¿sí? La ignorancia nos destruye, dice, por desconocimiento, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y si a eso le agregamos lo que denuncia Ezequiel en el capítulo 13, de que estamos escuchando a los charlatanes, que lo hacemos para nuestra destrucción. En Ezequiel 13 habla de las vendas mágicas, y de los velos mágicos. Y el análisis escritural de esos conceptos es el vivir de fantasías, de profecías fantasiosas. Fui a que me dieran una palabra y ya el charlatán con apodo de pastor o de rabino, no sé, ya le dijo una cosa bonita para que sintiera bonito y ya se fue. Y ya. Y en eso está empeñando su vida y sus recursos. Es que pena. Dice ahí Ezequiel, dice, le dan vida a los que no deben vivir y matan a los que deben, o sea, dando vida a los que no deben vivir y matando a los que deben vivir. Eso hacemos nosotros a veces. La caída de Saúl y un arrepentimiento convencional. Fíjense qué curioso la historia del rey Saúl. A Saúl se le dieron instrucciones precisas. A ver, Saúl, vas a ir y vas a eliminar a Amalek. Eso era un pueblo. Yo tengo conjeturas propias de que ese pueblo era un pueblo así como especie de reptilianos, como Anunnakis, como algo así. Tenían algún gen muy contaminado, de tal forma que el padre dijo, desde el más viejo hasta el más pequeño, incluso sus ganados, sus vacas, todo, extermina todo. Digo, es una orden muy extraña. Pero Saúl quiso ser más misericordioso que el que inventó la misericordia, ¿sí? Y a veces a nosotros nos sucede lo mismo. Queremos ser más astutos, o queremos ser más santos que el que inventó la santidad, el que es santo. Cuando Saúl ve que desobedeció y que por boca de Samuel le están diciendo, por cuanto no hiciste como se te mandó, tu reino este día llega a su fin. Y también llega a su fin el que tú hayas sido el escogido. Eres desechado por el Creador. El Padre nos guarde de que nos desechen un día, porque eso podría suceder si nos empeñamos en nuestra obstinación en hacer lo que a nosotros se nos pone caprichosamente, si nos montamos en un error y prevalecemos en ese error, el Padre nos guarde, porque nos podría desechar de su buena voluntad en ese sentido. Y a los que desechan, después, ¿qué les pasa? También hay una promesa. Adonai no desecha para siempre.
Búsquela por favor, está en Jeremías. A menos de que se arrepienta. Claro, el problema de Saúl fue su arrepentimiento. Si ve venir a Samuel, que trae cara de pocos amigos, contra él, pues a ver cómo le hago para buscar el arrepentimiento. Pero en lugar de eso, quiso guardar las apariencias. Eso va a buscar a Baruch. Entre otras cosas, pero lo primero que hizo fue esto. Fíjense cómo se fue desviando Saúl. Con un arrepentimiento convencional, es decir, por conveniencia, ¿sí? Por hacer prevalecer el principio ante la nación, o sea, el principio del arrepentimiento y el principio de realeza que tenía Saúl, del llamado que tenía Saúl. O sea, la caída de Saúl, ya la sabemos, y un arrepentimiento convencional por hacer prevalecer el principio ante la nación. Aunque en su intimidad Saúl ya había fracasado. O sea, a ver, el llamamiento, la unción que Saúl tenía como rey, había que sostenerla. Por eso Saúl, aunque ya había fracasado, le dice a Samuel, ahora, ese es en el mejor de los casos, es una conjetura de su servidor y de otros que opinan sobre este pasaje, muy respetables. Aunque Saúl ya había fracasado, pero dijo, oye Samuel, hónrame delante del pueblo. Y lo que me llama más la atención es que Samuel accede a honrarlo delante del pueblo. ¿Qué nos enseña eso? Que a pesar del error de Saúl, de su desobediencia y de que ya estaba desechado, el principio de institucionalidad de la unción del rey tenía que prevalecer delante de los ojos del pueblo. Yo nada más de imaginar la situación de Saúl me da miedo, o sea, me da temor así de decir, no quisiera estar jamás en los zapatos de Saúl. O sea, ya siendo partícipe, ya nada más estaba operando el principio institucional de la unción del rey, por los intereses del reino, nada más, pero ya él como persona estaba deshecho. Era un guiñapo, era una piltrafa humana. Qué tristeza para ese hombre. Por ello, Samuel consintió en honrarlo. Esa es la conjetura de su servidor y de otros, de autoridades que opinan sobre esto, muy respetables. Samuel consiente en honrarlo, a pesar de que Samuel ya sabía su destino, a causa de su corazón de Saúl. O sea, el corazón de Saúl se mostró ligero, superficial, es decir, indolente. Indolente es que él sabía que tenía que cumplir con un deber que no cumplió y que tenía que cumplir con un cuidado o cuidados que no cumplió. De ahí que la indolencia es la falta de un deber o de cuidado. Y dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Adonai. Y la verdad, es la historia de que Saúl fue desechado se cuenta muy fácil, pero qué desgracia para la nación y qué desgracia para Saúl y para su descendencia. Porque pasó a la historia de una manera muy triste. Y solo para mantener el equilibrio moral de la nación, Samuel tuvo que hacer ese papel de sostener y de honrar al rey a causa de la unción, a causa del don que venía de arriba, aunque ya el pobre hombre ya estaba desechado. Qué triste. Yo creo que este fue el trabajo más difícil de Samuel como profeta y como sacerdote, porque Samuel también era sacerdote. ¿Ok? Ahora, ¿para qué contamos esta historia? Pues para que nosotros tomemos, cada quien nota, tomemos apuntes de esto. ¿Sí? Usted no es víctima, usted es un pecador, igual que yo. ¿Sí? Usted tiene los problemas que tiene por su pecado, igual que yo. ¿Sí? Si algún derecho tenemos, creo que sí, porque en Juan Yohanan 3:16 dice, de tal manera amó el Creador al mundo, o sea, nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, es decir, usted o yo, que en Él crea,
no se pierda en el infierno, que es el castigo del diablo y sus ángeles y los que siguen los pasos de ellos. Más, o sea, además de que escapamos de la ira, tengamos vida eterna y desde aquí la empecemos a desarrollar y a disfrutar y a ejercer. ¿Sí? En el momento en que usted se declara víctima, usted está tomando el lugar de Yeshua y está usted diciéndole al mundo y a usted misma que usted es el centro del universo, y eso no es así. Sí hay situaciones de gente víctima, de gente inocente, no lo podemos negar, pero ese problema es tan complejo que Yeshua lo pagó con su vida, para que a pesar de toda la inocencia pisoteada de los seres humanos, porque hubo un día en que todos fuimos inocentes en algún momento, de niños, y si no hubiese estado Yeshua en el madero pagando el precio del pecado y de la maldad del mundo, entonces sí tuviésemos el derecho de reclamar: soy una víctima, no tengo la culpa. Pero Yeshua estuvo en el madero para pagar por todas las culpas y por el origen de la culpa y por el origen del pecado, para que tuviéramos el remedio de decir: ok, pues fui víctima de las circunstancias, de la situación, del sistema espiritual y del sistema sociológico, pero hay una buena noticia: hay un Salvador, Él es la víctima. Por lo tanto, puedo tener su perdón y también los beneficios del perdón, mi salvación y mi salud completa para siempre. Y cosa curiosa, miren, dice la palabra: tu pecado te alcanzará. ¿Cómo termina Saúl? El rey Saúl. Le dijeron: extermina a los amalecitas. Y él dijo: no, bueno, estos sí, estos no, y yo la orden la modifico. Actuó de manera indolente y por eso le vino la maldición, que hasta espíritus inmundos lo atormentaban, que tenían que tocar música para espantarlos, David. Pero ¿cómo termina Saúl finalmente? Muere por mano ¿de quién? De una amalecita. Aquellos a quienes le mandaron exterminar, finalmente su pecado lo alcanzó y una amalecita lo asesina a él. Lo ayuda a que se suicide. Es el que le hunde la espada y lo mata. O sea, tenemos que deshacernos de las ataduras, de las cargas de opresión, de las ligaduras de impiedad, de retraer del Shabbat nuestro pie de andar en afanes personales, para poder disfrutar de la vida de bendición, de Malhut. Y no podemos descartar, no podemos decir que Saúl no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Sí la tuvo, pero pudo más su prestigio personal, a diferencia de David, porque David también tropezó, pecó, pero David sí fue llorando, pidiéndole misericordia al Padre y diciéndole: no me entregues a mis enemigos, mejor castígame tú. Y el Padre lo castigó como merecía su pecado. A diferencia de Saúl, Saúl no buscó arrepentimiento, buscó remedios, buscó parches, buscó salirse por la tangente. Saúl buscó remedios, buscó válvulas de escape, y finalmente su pecado lo alcanzó. Esto es que, en parte, lo que ayuda a que un buen creyente aprenda a santificarse. O sea, no podemos negar la realidad de nuestros tropiezos, todos los que estamos aquí. Yo fui creyente en Yeshua, yo nací de lo alto cuando tenía 19 años. Fue una gran bendición y fue un cambio tremendo, fue un éxito como jovencito, el tener la vida espiritual muy joven, pero luego, con el discurrir del tiempo, por eso entiendo lo dañino que es la religión, porque siendo muy joven, al entrar en el ámbito religioso, entonces al mismo tiempo empiezan a presentarse los tropiezos, y tuve tropiezos muy lamentables, que de todos, gracias al Padre,
pude salir con vida, por eso estoy aquí delante de ustedes. Los tropiezos, Yeshua los anunció, dijo, van a venir tropiezos, pero confíen, porque nada hay imposible para el Padre. Tenemos tropiezos y fracasos, pero toda esa cauda de tropiezos en tantos años, ahora tengo más años de creyente que los que tenía cuando no era creyente. Todos esos tropiezos y fracasos, algunos muy prolongados, no son gratis, son una escuela que nos hace comprender de bulto, que nos hace comprender en la vida real cómo es la vida de un creyente. Y a estas alturas ya sé cómo funciona la religión. Y por eso puedo decir que la religión es la industria de la hipocresía, donde es un sistema cíclico para tener a la gente tropezada siempre y dependiendo siempre del ministerio, entre comillas, ¿cómo se llama? De los ungidos, entre comillas. Y entre más ignorantes sean los creyentes, mejor para el ungido que los trata. Porque dice un dicho en mi pueblo, en la tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces, yo fui aprendiendo que, a ver, aquí dicen que todo es difícil. ¿Y por qué Yeshua dice que es fácil? Pues vamos, ¿a quién le hacemos caso? Entonces me empecé a aferrar, gracias al Padre, a las escrituras originales, contra una cauda de señalamientos y de descalificaciones y que estás judaizando y que te crees más que los demás. O sea, esas son las voces de siempre. Eso es lo que produce la religión. Gente rencorosa, hipócrita, simuladora, veleidosa. Veleidosa, ¿por qué? Porque cuando ven que pueden sacarte algo, te dan por tu lado. Y cuando ya no te pueden sacar nada, entonces te dan la espalda. O cuando exponen su prestigio, entre comillas. ¿Sí? Pero bueno, contra todo eso tiene que operar lo que estamos posicionando, el perdón y la bendición. Siempre hay que perdonar a los que nos maldicen, a los que nos ultrajan, a los que intentan asesinarnos, nuestra personalidad a través de la murmuración y todo eso. Y siempre hay que perdonar y bendecirlos, a los enemigos, incluso a los adversarios. Ok, en parte lo que ayuda a que un buen creyente aprenda de los fracasos es que hay un instinto a buscar de inmediato a salir de los errores. Esa es la cualidad de la oveja. Una ovejita, tengo entendido, una vez platicaba con alguien que tenía ovejas, dice, no, las ovejas cuando se manchan, se entristecen mucho, pero luego buscan limpiarse. Dice, me llama la atención como que una oveja que pasó por el fango, porque allí junto a la estación de mi pueblo había una parte fangosa, y las ovejitas a veces tenían que pasar por ahí y se caían entre el fango. Dice, yo veo que se entristecen mucho, pero también veo que luego se quieren limpiar. ¿Sí? Ese instinto de oveja, de nueva criatura, somos ovejas del pastor, de Yeshua. Y cuando fracasamos o de manera no deliberada pecamos, bueno, pues el instinto es volver a ser limpios, volver a levantarse y a salir de los errores y fracasos. Pues a pesar de haber pecado, Ruach HaKodesh nos convence de nuestro destino, que nuestro destino no es estar caídos en pecado, y siempre nos anima a comenzar de nuevo. Y si vemos la historia de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, David, todos, vemos que tuvieron fracasos, pero volvían a empezar. Y ese es el Padre amoroso que tenemos nosotros. Pero cuidado, Él es infinitamente amoroso, pero también es infinitamente justo. Y si le queremos ver la cara, no se va a poder. Tu pecado te alcanzará. Pero la buena noticia es que el agua de Yeshua nos limpia.
Cuando estoy cansado, agobiado, ¿qué hago? Pues un salmo me cae muy bien. Lo leo en voz audible y me empiezo a sentir mejor porque esa agua empieza a fluir en mi espíritu. Porque ese espíritu, los que le adoran en espíritu y en emet, en realeza, es necesario que le adoren en revelación. Y entonces empiezo a fortalecerme. También puede ser, tenemos que tener muy alerta, que Simón Jeifa dice que hay cerditos que son tan lavados. ¿Y qué va a ser un cerdito que está lavado y si está perfumado incluso? ¿Qué va a ser un cerdo si lo perfumamos? Pues cuando ve el charco se va a volver a meter. Eso quiere decir que no cambió su naturaleza. Necesitan hacer de lo alto para ser oveja y dejar de ser cerdito o perrito. Porque también habla de los perros que vuelven al vómito. Y también habla de las cabras, de que no es lo mismo ser oveja que ser un cabrito o un macho cabrío. De Pesaj ya no vamos a... El café nos quitó tiempo. Ya, miren, ya tendremos oportunidad de tener todo bien sincronizado. Pero este no es ese día hoy, obviamente, pero ya lo tendremos. Y ya no podemos hablar de Pesaj, nada más les voy a decir una cosa. Juan 8:32, a ver, alguien léalo muy fuerte. ¿De qué se trata Pesaj? Que si es en esta fecha, que si es en esta otra, que si el calendario lo cambiaron en Babilonia, que si es... Eso no importa. El caso es que estamos aquí y tenemos que recordar que un día el Cordero murió por nosotros. Yeshua. Pero ¿cuál es el mensaje central de Pesaj? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la revelación, lo voy a decir en el contexto hebraico, y conocerán la revelación, y la revelación conocida les hará libre. Nota, o más bien atentos a esto. La verdad no te hace libre, la revelación no te hace libre. La revelación aquí está, ya la tenemos en las Escrituras. Lo que te hace libre es conocer esa revelación. Es lo que Yeshua está diciendo. Al conocer la revelación, esa revelación te va a hacer libre. Pero la que conozcas, la revelación conocida, no la que no conoces. ¿Me explico? El Cordero fue sacrificado en Pesaj para que nosotros fuésemos libres, para que nuestra libertad esté garantizada. ¿Y qué es la libertad? ¿Es un derecho? No necesariamente. Es una responsabilidad. Libertad no es un derecho, es una responsabilidad. ¿Cómo que es un derecho? Sí, solo si Yeshua está en nosotros. Pero si Yeshua no está en nosotros, la libertad no es un derecho. Porque hay una maldición que pesa sobre todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y la paga del pecado es muerte. La libertad tampoco es un privilegio, es un propósito. ¿Sí? La libertad tampoco es un regalo de hombres, es una elección. Yo elijo ser libre cuando elijo a Yeshua. Y su revelación me va a hacer libre. Esa es la diferencia con el humanismo que habla de libertad. Libertad por libertad no existe, porque está la sentencia ahí puesta. La paga del pecado es muerte, y quien está en pecado no es libre. Así de fácil. Está bajo una sentencia de muerte. Y además está destituido de la gloria. ¿Dónde está la libertad? ¿Libertad de qué? Pues del pecado, de la iniquidad y de la rebelión, de la proclividad que me hace a mí querer pecar. De eso nos libertaron. Es un regalo, sobre todo, pero sobre todo es un atributo de Yeshua que mora en mí. ¿Y dónde se perfecciona esa libertad? En las pruebas, en el desierto. ¿Dónde demuestra que usted es libre? En el desierto, donde está lo más sórdido, en medio del mundo más, en medio
del ambiente más sórdido y más tenebroso, ahí es donde se prueba la libertad, que usted es verdaderamente libre. A ver, en medio de toda esta tentación que nos rodea de este mundo depravado, ahí es donde se prueba que somos verdaderamente libres. Cuando esa maldición y esa depravación no nos atrae, entonces es que somos libres en Yeshua. Cuando ya la tentación y la depravación ya no tiene poder sobre nosotros, entonces es que somos libres, porque el que inventó y compró la libertad para nosotros mora en nosotros. Y conoceréis Haemet, y Yeshua dijo, Ani Haemet, yo soy la realeza, yo soy la realidad, yo soy la revelación. Dice, y el que me conozca es libre. Shavua Tov.